una mezcla de dos líquidos volátiles, pues. Dos o más líquidos, ¿no? Pueden ser varios. Cambian ciertas propiedades termodinámicas. Por ejemplo, hay un cambio en energía de Gibbs debido a la mezcla. Asimismo, puede haber cambio de volumen, de entalpía, de entropía, pero habría que verlo en las mezclas ideales y las que no son ideales. En una mezcla ideal, la energía de Gibbs inicialmente es, bueno, la energía de cada componente, ¿no? Cuando hablamos de energía de Gibbs, la damos en términos de potencial químico de cada sustancia pura, cada líquido puro. Esa es la energía del conjunto antes de la mezcla. Después de la mezcla, entonces, cada líquido ya no está puro, así que el potencial químico cambia de cada uno. Entonces, el cambio en la energía de Gibbs debido a la mezcla sería restando. Energía de Gibbs después de la mezcla se le resta antes de la mezcla. Así, G final menos G inicial. Eso, en resumen, se puede escribir como sumatoria. Sí. Deben poner atención a todo lo que se escribe allí, ¿no? Por si hay algo raro. Sacamos NI como factor y restamos potencial químico después menos potencial químico antes. ¿De acuerdo? Ahí está la ecuación otra vez. Pero el líquido, la mezcla está en equilibrio con el vapor. Así que tenemos que considerar los potenciales químicos en el vapor. Como es un gas, entonces el potencial químico está expresado de esa manera. Mu sub 0 más RT logaritmo natural de PI. PI es la presión parcial del vapor, del componente 1, componente I, en el vapor. Pero como la presión del componente I, por ley de Dalton, es presión total por fracción molar, yo puedo dividir eso. PI es igual a P inicial, P total, por XI. Entonces, he escrito ahí en azul la cantidad mu I más RT logaritmo natural de presión total, y le vamos a escribir como potencial químico de la sustancia I estándar a temperatura y presión. ¿Sí? Pero dijimos que los potenciales químicos del líquido y del vapor están en equilibrio, son iguales. Así que lo que me escribí para el vapor es igual a lo que debo escribir para el líquido. ¿Sí? Es decir, esta expresión que está aquí al final es justamente sustituyendo en la cuestión de arriba, a la segunda, lo que está entre corchetes. No sé si se entiende. Profe, yo no entiendo en la primera negrita, en la que está en negrito, cómo sale la... O sea, tiene RT logaritmo de PI y después tiene RT logaritmo de P más RT logaritmo de XI. No entendí ahí. Sí, porque esa P sub I yo la escribo como P total por XI. Entonces queda logaritmo natural de P total por XI. En lugar de PI,
escribo P total por XY. Pero eso es un logaritmo. Así que es el logaritmo de un producto. Entonces lo divido como una suma. Entonces me queda RT como factor común, paréntesis, logaritmo natural de P total, total, más logaritmo natural de X total, de XY, perdón. No sé si se entiende. PI yo lo divido, o sea, lo escribo como P total por XY, pero como es un logaritmo de un producto, entonces es la suma de los logaritmos. Logaritmo de P y logaritmo de XY. Ambos multiplicados por RT. Así que yo puedo dividir eso en dos términos. ¿Sí? Sí, y de ahí sale la tercera, que es el potencial TP más RT logaritmo de XY. Sí, bueno, cuando hago eso, entonces me queda ya dividido, ¿no? RT logaritmo natural de P total más RT logaritmo natural de XY. Entonces, escribí en azul esos dos primeros términos y los recojo y los llamo entonces potencial químico estándar a temperatura y presión, porque depende de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Profe, ¿eso es cuando la temperatura y la presión es constante o cuando varía? No, porque pueden variar, la presión total puede variar, la temperatura también. Ok. Sí, Lo último que dijo es que sustituimos sí, en el sí, sí, cociente que era. sí, bueno, entonces, de esa ecuación que está ahí después de la línea en rojo, ¿sí? Yo paso mu y estándar para el otro miembro, me queda una resta, que es igual a RT logaritmo natural de XY. No sé si estamos claros. Ah, ok, sí, ya lo vi. ¿Sí? Entonces, eso es mu i menos mu i estándar. Y en la ecuación que estaba arriba, en la sumatoria, entre corchetes, yo tengo mu i menos mu i estándar. O sea, tengo lo mismo. Así que ese mu i menos mu i estándar lo puedo reemplazar por RT, logaritmo natural de X. Y no sé si estamos claros. La última ecuación que tiene mu i y mu i estándar, o sea, negro y azul, eso lo sustituyo arriba donde dice en la sumatoria. Pero solamente el cociente, ¿no? Así que eso quedaría multiplicado NI por RT logaritmo natural de XY. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí. Profe, entonces mu i en negrito menos mu i en azul, eso es equivalente a delta G. Sí, ese es un delta E. Ah, entonces nomás reemplazamos RT ahí en mu A. Pues, sí, mu A, mu B. En la sumatoria, sí. Listo. Bueno, sí, ahí está. Ahora viene el trabajo para ustedes. Entonces, sustituyendo así, yo puedo, miren acá en la primera línea, eh, al final, NRT parcial de X logaritmo natural de X. O sea, la ecuación está, la que está arriba, la sumatoria, es NI multiplicado por RT logaritmo natural de XY. ¿Sí? No sé si estamos claros.
Aquí parece que faltara una. No, para ver. NI por RT logaritmo natural de XI. Esta XI son las fracciones molares. No sé si estamos claros. Aquí parece que faltara una diapositiva, porque yo de aquí pasé muy rápido a la que le sigue. NI por RT logaritmo natural de XI. Sí. Yo creo que faltó una aquí que tiene que ver con... A ver, sí. Aquí faltó una. Bueno, miren. Vamos a ver si la encuentro. Un momentito. A ver si la encuentro entre estos documentos. Es que una fracción molar, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye una fracción molar? Sería la mol del soluto entre las moles de solución de toda la mezcla, Ajá, la total. así es. Así es. Bueno, esa es la diapositiva. Creo que está haciendo falta allí para aclarar eso. El problema es dónde yo encuentro eso ahora. Profe, lo que te pregunta de la otra ecuación que está arribita es que tienen afuera NRT, eso lo entiendo, pero tienen XA por logaritmo de XA, o Esa es sea, dos por veces eso, la fracción. sí, por eso, porque creo que faltó una diapositiva allí. Ajá, parece que la estoy encontrando. Tal vez es esta. Ajá, esta misma es. Bueno, aquí era que estábamos, ¿no? En esta era que estábamos, aquí tendríamos que poner esta otra para ver. Sí, yo no sé si estamos, si se ve ahora. Vamos a ver. Quedamos en que sustituimos, pues, la última expresión que está aquí en el corchete. Entonces me quedaría NI RT logaritmo natural de XI. Vamos a ver si resulta así. Esa sumatoria yo la voy desglosando para dos componentes, no pueden ser más. Entonces sería NART logaritmo natural de XA más NB RT logaritmo natural de XB. No sé si estamos claros. Repetimos. Si quieren le escriben, miren. Escriban la sumatoria esa que está arriba. Sería sumatoria de NI y entre paréntesis RT logaritmo natural de XI. Ya la tienen. Sustituyendo lo que está bajo la última en el corchete. Listo, profe. Pero en el corchete voy a escribir RT logaritmo natural de XI, ¿no? Porque eso es lo que es la diferencia de mu. Mu i menos mu i 0. RT logaritmo natural de XI. Y eso queda multiplicado por NI. ¿Ya la tienen? Sí, profesor. NI, paréntesis, RT logaritmo natural de XI. Bueno, así está. Entonces, eso lo podemos hacer para
para los dos componentes, ¿no? O sea, esta sumatoria la desarrollamos, sería Na por RT, logaritmo natural de XA, más NB por RT, logaritmo natural de XB. Y así puedo seguir, ¿no? NC, RT, logaritmo natural de XC. Pero vamos a limitarnos a 2. No sé si estamos claros. Entonces, miren que las dos tienen, los dos términos tienen RT como factor común. Entonces lo saco de allí, queda RT, NA, logaritmo natural de XA, NB, logaritmo natural de XB. Pero recuerden que el número total de moles sería Na más NB. Número total de moles, A y B. De manera que XA sería N de A sobre la suma, Na más NB, que es N total, pues. Entonces, escribimos así, pues. XA es igual a NA sobre N, donde N es N total. Entonces, despeja NA. ¿Qué es NA? Es N por XA. Y si despejas N, bueno, NA es lo que tiene que sustituir. No sé si estamos claros. XA es NA entre N total, XB es NB entre N total. Así que NA es N por XA, lo mismo que NB, es N por XB. No sé si estamos claros. Y N sale como factor común entonces, y por eso Sí, se queda XA y XB. Listo. Queda NRT, que quizás logaritmo natural es sí. Ya es cuestión nada más de ir arreglándolo, ¿no? Ese es el delta G de mezcla. Delta G de mezcla. Depende de las fracciones molares, pues. Y temperatura. Ahí está escrito otra vez. Ahora, ¿cómo varía esa delta G de mezcla? Ahí está en la gráfica. Y abajo dice ejercicio. Que lo hagan en unas horas que no tengan nada que hacer, se pueden hacer eso. Asignar los valores y reproducir a ver si esa curva sale realmente como dice allí. Yo veo que va bajando y luego sube, va disminuyendo y luego aumenta. Entonces, si son dos componentes, ¿sí? XA, logaritmo natural de XA, XB, logaritmo natural de XB. Donde dice XB, yo voy a escribir 1 menos XA. ¿Sí? Por aquello de que la suma de las fracciones es 1. Para no tener XA y XB voy a tener solamente XA. Y le voy a quitar A. La A. Le voy a decir X y la otra va a ser 1 menos X, que es XB. Entonces puedo escribir la ecuación así como está en la segunda. Bueno, la tercera línea, ¿no? No sé si estamos claros. ¿Sí? La segunda ecuación, o sea, tercera línea es la misma primera, pero X va a representar A, XA. Y XB va a ser 1 menos XA. Entonces, como yo estoy usando solamente la letra A, voy a obviarla, pues. Además le llamo X. Y escribo de esa manera. O sea, estoy escribiendo en función de la fracción molar de A, nada más.
¿Está bien la segunda ecuación? O sea, tercera línea. Repito, donde dice XA en la primera, voy a escribir X. Y donde dice XB, voy a escribir 1 menos X. Ya. Así me queda todo en función de X. ¿Está bien? Sí, pero profesor. Um, Sí. Profe, ¿podría repetirlo? Ajá. La primera ecuación es la que ya estamos viendo, ¿no? NRT, logaritmo natural, digo, NRT, paréntesis, por XA, logaritmo natural de XA, más XB, logaritmo natural de XB. Eso es una sumatoria, pues. ¿Sí? Ahí en lo que está entre paréntesis. Pero bueno, eso no importa. Lo interesante es que yo quiero entonces escribir no en función de XA y en XB, sino en una sola fracción molar. Entonces voy a escoger A. XA le voy a llamar X. Y XB le voy a llamar 1 menos X, porque es la otra parte, la otra fracción molar. Y las dos deben sumar 1. Si una es X, la otra tiene que ser 1 menos X. No queda otra. ¿Para qué? Para tener una ecuación en términos de X nada más. Y X es la fracción molar de A. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a graficar delta G en función de esa X, fracción molar de A. Y me va a salir la curva esa que está allí, esa figura. Lo que deben demostrar es, hay un mínimo, ¿sí? Y ese mínimo dice ocurre cuando XA es 0.5. ¿Cómo se puede demostrar eso? Derivando la ecuación. Exactamente. Un máximo o un mínimo se encuentra derivando la ecuación y la igualamos a 0, esa derivada. ¿Por qué? Porque la pendiente allí cambia. Se hace 0, viene bajando, ¿no? Se hace 0 la pendiente y después cambia, subiendo ahora. Así que ahí donde hubo ese cambio, la derivada de la función es 0. Así que yo derivo la función y la igualo a 0. ¿Quién puede hacer eso? La derivada, o sea, yo escribiría, ¿no? La derivada de la función, o sea, la derivada con respecto a x de nrt x logaritmo natural de x más 1 menos x logaritmo natural de 1 menos x. Derivo eso y lo igualo a 0. Derivada con respecto a x. ¿Alguien pudiera hacer eso? Profe, ahí NRT es constante, así que esas se quedan tal cual, ¿verdad? Si tú dices la derivada de eso, ¿no? nrt. Si eso es constante. Así que tú lo puedes dejar por fuera de la derivada, ¿no? Es una constante. Deriva lo que está entre el corchete. Y cuando igualas a 0, ese nrt lo pasa para el otro miembro y ya desaparece. Y adentro tengo dos productos, el x por el logaritmo de x y el 1 Ah, menos x. logaritmo natural de 1 menos x.
Y yo Ujú. sé que son productos, así que hay que derivarlo como productos. Y saber que la derivada de x es 1 y la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre X. 1 entre x. Ujú. Ok. Así que habría que jugar con eso y demostrar que el mínimo ocurre cuando x es un medio. Y después, mañana en la noche o esta noche, lo hacen para 3 componentes para ver si resulta que el mínimo ocurre cuando x es un tercio. Bueno, no sé si alguien quiere hacer esa parte o se toma como buena. Eso es sencillito. ¿Qué dice el grupo? ¿Quieren ver el desarrollo de eso? No dice nada. Profe, yo lo hice, pero no puedo compartir pantalla porque estoy en el teléfono. Dale. Pero si usted le escribe, se puede, lo pueden escribir los demás. Es la derivada de nRT más lo que está ahí entre paréntesis. Como nRT es constante, entonces escribe nRT por la derivada con respecto a x de x, logaritmo natural de x, más 1 menos x, logaritmo natural de 1 menos x. ¿Sí? Es igual a 0. Así que ese nRT ya lo puedes ir eliminar. Vamos a ver entonces la derivada. ¿Cuál es la derivada de x, logaritmo natural de x? La de X, logaritmo natural de X, me dio logaritmo de X porque cuando derivo X, la primera, pues X es 1 y dejo el logaritmo de X. Y en la segunda voy a tener X y la derivada del logaritmo de X es 1 entre X, así que las X entre X 1. Entonces voy a tener el logaritmo de X más 1. Logaritmo natural de x más 1. Sí, más 1. Esa es la derivada del primer término. Logaritmo natural de x más 1. O sea, el logaritmo natural nada más que es de x, ¿no? El 1 Sí, no está, dentro del logaritmo natural. no, Logaritmo no, natural de x más 1. más 1 aparte, correcto. Sí. Y la otra, la de 1 menos x por el logaritmo natural de 1 menos x. Así que sería la derivada de eso, ¿cuánto es? Profesor la estaba haciendo y me daba 0 más 1, me daba 1, pero no sé. 1. Sí, porque A ver, si derivo la primera, o sea, yo derivé primero 1 menos x y dejé el logaritmo de 1 menos x intacto, ¿verdad? Entonces, si derivo eso, x es 1, ¿verdad? Y 1 menos 1 es 0. O sea que esa se cancela. bueno, ustedes derivan primero lo que está a la derecha. O sea, tú dices, por ejemplo, 1 menos x multiplicado por la derivada de 1 menos x. ¿Cuál es la derivada de 1 menos x? Menos 1. ¿Mm? La Menos derivada 1. del logaritmo natural. No, de 1 menos X. O sea, la derivada del logaritmo natural de 1 menos x, ¿cuánto es? Ah, esa es menos 1 sobre 1 menos X. Ajá, menos 1 sobre 1 menos x. O sea que eso está añadiendo ya un signo negativo allí. Más la derivada entonces, digo, el logaritmo natural de 1 menos x por la derivada de 1 menos x. Ah, la derivada de 1 menos X es menos 1.
Sí, entonces reuniendo todo quedaría, en el primero te dio el logaritmo natural de x más 1 menos 1 y más el logaritmo natural de 1 menos x. No Ujú. sé. O sea, me quedó, yo lo hice primero derivando el 1 menos x. Entonces queda menos logaritmo natural de 1 menos x más, sería entonces menos 1 más x sobre x menos 1. Sí, ahora si usted igualó a 0, ¿qué puede hacer allí ahora? Era agrupar los logaritmos naturales como hay uno que es suma y uno que es resta. Uno con signo positivo y uno con signo negativo, eso sería una resta que sería una división. No, pero, o sea, tú igualaste todo eso a 0. ¿Y qué te quedó en el miembro izquierdo? NRT pasa por allá y queda 0. Sí, NRT se fue. ¿Y qué te queda entonces? Profe, ya puedo compartir pantalla para Ajá, allá. Ya me sí, cambié, pero no sé. sí, Bueno, todavía no lo he igualado a 0. Voy a hacer ese paso ahorita mismo, profe. sí. ¿Quién me dijo que puede hacerlo? ¿Quién iba a compartir? Sí. A la izquierda, ¿quién iba a compartir? Cuando derivan, yo veo que a la Profe, puedo izquierda. compartir yo que nada más me falta igual a 0. Ya tengo las derivadas. Ah, sí. Entonces voy a tratar de compartir. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí, la pantalla en blanco por lo menos. Ok, habíamos dicho que teníamos que derivar igualar a 0. Entonces la primera derivada me quedó, vamos a ponerlo, bueno, ya igualarlo a 0. Entonces la primera derivada nos quedó logaritmo natural de x más 1. Y la segunda derivada nos quedó menos logaritmo natural de, ay, se me fue mucho por acá, pero 1 menos x Sí, menos logaritmo natural de 1 menos x. Esto todo es el argumento del logaritmo natural. Más, entonces el otro quedó ya acomodado x menos 1 sobre 1 menos x. Sobre 1 menos x. Ujú. Porque x menos 1 y 1 menos x. Ok, A yo ver, esa es la segunda derivada, esa era cuando derivo el logaritmo natural de 1 menos x. sí, la derivada del logaritmo natural de 1 menos x es 1 sobre 1 menos x. Es menos 1 sobre 1 Menos menos x. 1 sobre 1 menos x. Ujú. Sí, bueno, Entonces lo multiplico por el 1 menos x, ¿no? esa es la derivada, sí. Por Pero la derivada entonces, de.
¿Y de dónde te salió? ¿Por qué lo multiplica por 1 menos x? porque es un producto. El producto no es la derivada del... Bueno, eso es lo que te da un 1 ahí, pero no es x menos 1, es 1 Ah, menos x. me da menos 1. Eso te da menos 1, sí. Sí, 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 ahí me había confundido con el signo. Entonces esto aquí, Ah, ya, eso fue lo que pasó. Eso ahí es sí, menos 1, sí, que yo había multiplicado mal ahí. así que está bien. Menos 1. Y eso es igual Entonces a tenemos 0. que igual a 0. Esto se cancela. El 1 con el menos 1 y el logaritmo natural de x puede pasar el logaritmo natural de 1 menos x para el miembro derecho. Siendo los dos miembros logaritmo natural, puedes eliminar logaritmo natural. Ajá, Profesor, hay una compañera que quiere decirle algo. Ah, ya. Acá me estaba del otro lado de la cerca. Entonces, elimino con exponencial, que queda sí, x, x igual a 1 menos x. y este aquí pasa para acá. Correcto. Dos x igual a 1 y x igual Y ahí comprobamos que es un medio. a 1 medio. Así que ahí es que ocurre el cambio en la pendiente. La pendiente se anula y luego cambia. Sería el mínimo entonces, profe. Ese es el mínimo. Sí. Eso se puede aplicar también para un máximo. Con el máximo es la segunda derivada, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿verdad? No después que la pendiente cambie, es la misma derivada. Ah, cierto, sí. Bueno, entonces vamos porque yo tengo un problemita, es que me pidieron en el curso de química general, me pidieron repetir el examen. Me pidieron escribir, hicimos 2 parciales, ahora pidieron repetir el primero y hasta el segundo si es posible. Así que ellos no tienen más tiempo libre que ahora a mediodía. Se repite, pero no como ellos piden, que sea el mismo con los mismos puntos y las mismas comas. Y eso ya no se puede hacer. Bueno, entonces les queda pues demostrar que si son 3 componentes sería x igual a 1/3 y hacer esa gráfica. Bueno, hacer esa gráfica es nada más asignar valores y reproducirla. Pero mire, Profe, sí, bueno, no sé si Medin le habló ya del semestral sobre la fecha y eso, y una solicitud que necesitamos. Ah, sí, profe, teníamos que hablar de ese tema. Cierto. ¿cuál y cuándo es el semestral? Ok, profe, ya le busco la fecha que tenemos. El 26 de julio de este mes, pues. Pero hay un problema, profesor. Cuando nosotros propusimos la fecha de los semestrales, no habíamos contado, porque fue al último momento que el profesor de bioquímica nos colocó unas presentaciones. Y ya habíamos colocado el examen de bioquímica de primero, o sea, el 19 de julio, el primerito. Pero en vista de que tenemos las presentaciones encima y todo eso, no, el profesor también dijo a nosotros que no era aconsejable que hiciéramos el examen de primero, pues el de bioquímica. Entonces nosotros
hicimos una votación en el grupo para ver si había posibilidad de cambiar la fecha, pues hacer físico-química de primero, pues el 19 y bioquímica moderno para el 26. Pero en la secretaría nos dijeron que no, porque ya no era posible hacer cambios, pero el profesor de bioquímica dijo que si hablábamos con un profesor, pues nos podía dar la facilidad de hacer esa interconvención de exámenes, pues. Entonces, Sí, nosotros quisiéramos hacer el 19, el de físico-química. sí. Bueno, eso no es nuevo. En la escuela siempre dicen que es imposible. Pero eso yo no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema poner el 19. Nada más que el problema lo va a tener el profesor que lo tenía el 19. Porque lo va a poner después, ¿no? Sí, él lo pone el 26, nosotros hablaríamos con él. Lo único que la escuela sacó un horario en una hora que nosotros tampoco habíamos colocado. Entonces, no sé si me recuerda cuál era la hora de físico-química. Ok, el de la escuela, lo que la escuela mandó era de 10 a 12 todos los exámenes, así que ahí eran las horas que nos mandaron. ¿Qué hora? De 10 a 12 según la escuela. De 10 a 12. Sí, no hay problema. Pero le Profe, decía, pero sí, pero mire, le decía que el profesor que tenía el examen el 19 lo va a hacer el 26. Él puede tener problemas porque recuerden que después de la fecha del examen, a nosotros nos dan unos días para entregar notas. Entonces él puede quedar esto mal en ese sentido. Puede estar entregando notas tardías. Porque van a decir, bueno, usted hizo el examen el 19, ¿cómo que va a estar entregando por acá por el 30? ¿Qué pasa? Hay que recordarle a él eso. Ok, profe, pero con usted no habría problema entonces de cambiarlo al 19. No, 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 no. A menos que me Ok. choque con alguno, pero en ese caso cambiaríamos la hora. Ok, perfecto. Sí, muy bien. profe, es que ese de la hora es justo lo que decir. La escuela puso de 10 a 12, pero nosotros habíamos propuesto casi todos de 12 en adelante. Pero no sé por qué la escuela no los copió así, pero no sé. No, sí, Es eso, que esa es una opción de nosotros, podemos cambiarlo. Eso habría que respetarlo, seguirlo a pie de la letra presencial, porque está el salón disponible para esa hora. Pero acá no, acá podemos cambiar la hora. yo proponía de 12 a 2 porque tipo así ya desayunábamos y todo lo demás, y mediodía, pero no sé. Bueno, se ponen de acuerdo y me notifican. Vale, profe. Muy bien. Entonces, miren, ya demostramos eso. Ahora, la entropía, ¿qué pasa con la entropía? Bueno, pues la entropía, ya lo habíamos visto la relación entre entropía y energía de Gibbs. La derivada de la energía de Gibbs con la temperatura, la presión y el número de mol constante es igual a menos entropía. Eso lo vimos por allá cuando vimos todo esto de relaciones de Maxwell y lo demás. Así que yo derivo lo que tenía para delta G, para parcial de G, lo derivo con respecto a la temperatura y ya me da la delta S. Ya, perdón, vamos a ver. Sí, delta G es NRT XA, el logaritmo, digo, XA, logaritmo natural de XA, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es delta G, la primera línea. Si yo derivo eso con respecto a la temperatura, ¿qué me queda? Bueno, casi igual, nada más que elimino la temperatura, ¿cierto? Y eso es lo que tengo acá, para delta S. Bueno, y así hay que añadir el signo negativo, ¿no? Entonces no es de extrañar que una gráfica, si de delta S en función de XA, o de X, pues que es XA, me da lo contrario, hacia arriba ahora. Y también se puede demostrar que el máximo ocurre a XA igual a 0.5. Igual se puede demostrar, miren que es la misma expresión.
Así que ese es delta S de mezcla. Delta H de mezcla. Bueno, delta H se relaciona con delta G y delta S a través de la tercera ecuación que está allí. Delta H es igual a delta G más T delta S. Como delta S era la expresión es igual que delta G, nada más que le falta la temperatura. Cuando yo multiplico aquí por la temperatura, estoy sumando dos expresiones que son iguales y de signo contrario, ¿no? No sé si estamos claros. Delta G, mira, delta H igual a delta G menos, más T delta S. Bien. Vamos a buscar delta G. Es esa expresión que está aquí. Tiene la temperatura. Vamos a buscar delta S. La misma expresión negativa y sin la temperatura. Así que si delta S lo multiplico por T, voy a tener delta G. Y con signo negativo. Por eso cuando yo sumo esas dos aquí, esas dos expresiones, me da 0. O sea que la entalpía de mezcla es 0, el cambio en entalpía de mezcla. Si la mezcla es ideal. Si el volumen, si la mezcla es ideal, yo mezclo los dos líquidos y el cambio en el volumen es 0. O sea, si yo mezclo 100 mililitros de agua con 100 de etanol, entonces el volumen total es 200. No hay cambio en el volumen por el hecho de mezclar. No sé si estamos claros. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo o no? Por favor. ¿Cuál es esta última parte? Sí, O todo. yo me perdí en variación de volumen. Me quedé. Ajá. Ya. Ya. Es porque no leí la ecuación que está allí. Es que cuando vimos termodinámica con las funciones de estado, las relaciones de Maxwell, etcétera, etcétera, vimos que el parcial de G, o sea, la derivada de G con respecto a la presión, a temperatura y N constante es igual al volumen. ¿Sí? Entonces, lo mismo que digo de G y de V, puedo decirlo para delta V y delta G, ¿no? Entonces puedo decir que delta V es la parcial de delta G con respecto a P, a temperatura y N constante. Pero delta G de mezcla no depende de la presión en líquidos. Eso lo podemos ver acá en las ecuaciones de delta G. No depende de la presión, nada más de la temperatura. Entonces, como no depende de la presión delta G, yo digo la variación de delta G con la presión es 0. Y como eso es delta volumen, estoy diciendo que no hay cambio en el volumen cuando yo mezclo las dos soluciones, los dos líquidos ideales, en solución ideal. Si mezclo volumen, digo, agua y alcohol, 100 y 100, el volumen de la solución es 200, y punto. Si la solución es ideal. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Soluciones ideales, pero bueno, esto como yo ahora lo añadí a la diapositiva que ya teníamos, de allí sigue lo demás, ¿no? Lo que ya vimos, la ley de Raoul, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a las mezclas que no son ideales. Desviaciones de la idealidad, se mezclas que no son ideales, sino que son reales.
Y ahí vimos algunas cosas, ¿sí? Los azeótropos, etcétera, etcétera. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto es que de las variaciones en las mezclas binarias, yo creo que una vez yo escuché como que el volumen no es aditivo, pues tipo, yo cuando tengo 200 mililitros de algo y le vierto 100 mililitros de otra solución X, no voy a tener siempre 300, puedo tener un poquito más, un poquito menos. Eso depende de lo que acabo de explicar. Sí, por eso digo, cuando tú mezclas 100 de agua y 100 de alcohol y dice que el volumen total es 200, estás asumiendo que la solución es ideal. Ideal. Por ejemplo, en el problema en un problema te dicen que 300 mililitros de ácido sulfúrico 1 molar se mezcla con 400 mililitros de hidróxido de sodio 0.8 molar, ¿no? Y que busques cuál reactivo queda en exceso, etcétera, etcétera. Tú estás mezclando un ácido acuoso con una base acuosa. Entonces, en el problema te dice, suponga que los volúmenes son aditivos totalmente. Para que están suponiendo que la mezcla es ideal, pues, que no hay problema de volúmenes. Para facilitar. Pero en realidad, en estas soluciones reales, sí hay un cambio en el volumen cuando se mezcla. Eso se le llaman cantidades molares parciales. Entonces, si las soluciones son reales, ¿sí? Tú mezclas, el mismo ejemplo, agua y etanol. ¿Sí? Tú mezclas inicialmente 100 de etanol, 100 de agua. El volumen total no tiene que ser exactamente 200. Puede haber variaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la causa? Bueno, eso tiene que verse a nivel molecular. Fuerzas intermoleculares. O sea, hay fuerzas intermoleculares de alcohol con alcohol, agua con agua. Pero cuando tú los mezclas aparecen fuerzas de moléculas de alcohol con moléculas de agua. Y allí son diferentes. Y eso entonces hace que algunos enlaces se recojan más o que se amplíen más. Y eso influye en el volumen, muy poco, pero sí influye. Esas son entonces las mezclas reales. Se llama volumen parcial molar o molar parcial. ¿Sí? No sé si estamos claros. Sí, profe, sí. Y eso ocurre, sí. Lo que pasa es que en química general y en otros temas no se le pone atención a eso porque la variación es mínima. Entonces el volumen parcial molar se calcula de esa manera. De esa manera. ¿Cómo cambia el volumen cuando yo incluyo un líquido en otro? ¿Sí? Por ejemplo, o sea, yo tengo 100 de agua, 100 mililitros de agua, le pongo algo de alcohol. Ya por el hecho de haber entrado ese alcohol, hay una variación en el volumen. Entonces, si le puse 5 mililitros de alcohol, 5 mililitros nada más, y eran 100 de agua, el volumen no tiene por qué ser 105. Puede variar. Y eso entonces se mide. Eso lo mide. ¿Cuánto varía el volumen del agua cuando yo le pongo? Bueno, usan 1 litro, por ejemplo, de agua. En las mediciones creo que usan 1 litro. ¿Cuánto varía el volumen del agua cuando yo le pongo 1 mol de etanol? Entonces esa variación le llama volumen parcial molar del etanol. Eso se mide. ¿Sí? Entonces el volumen total en realidad pues no es el volumen de alcohol y el volumen de agua inicial, sino se multiplica el número de mol del agua por el volumen parcial molar del agua más número de mol de etanol por el volumen parcial molar de etanol.
y así se saca el volumen total. Si son 100 y 100, no es 200. Ahora, eso es para, como yo siempre le digo, para trabajos finos, ¿no? Aquí hay una gráfica de más o menos cómo lo hacen, pero aunque yo le digo esa gráfica un poco extraña, como exagerada. El volumen del agua, este caso es de agua y qué, digo, etanol, y parece agua también, ¿no? Parece agua también. Pero el volumen del agua, por ejemplo, cuando no hay etanol es 18. La manera como está presentado ahí como que no me parece exagerado. Sí, es etanol y agua. Pero lo que quieren decir es eso. Cada vez que yo agrego el otro líquido, el volumen no es tan aditivo exactamente. Eso hay que tomarlo en consideración en trabajos así finos, ¿no? Investigación, por ejemplo. Ahora, ¿qué otras cantidades pueden cambiar así? Bueno, en general, todas pudieran cambiar. Entonces, uno tiene que hacer una evaluación, ¿no? La función de estado, o sea, la propiedad termodinámica D, para representar cualquiera, antes de la mezcla, es D o sea, D de uno de los productos, de uno de los líquidos, más D del otro. Antes, ¿no? O sea, alcohol y agua, pues. Si es una función para el agua y el alcohol, como si fuera potencial químico. El potencial químico de uno más el potencial químico del otro multiplicado por el número de moles de cada uno. Y se suman y ya. Pero después de mezclar, hay que usar no el potencial químico estándar normal, sino el parcial molar. ¿Sí? Así se haría entonces para la energía de Gibbs, para la entalpía, para la entropía. Y esa cantidad de parciales molares, ¿de dónde sale? Bueno, eso hay que medirlo. Eso hay que medirlo cada vez que yo añado, por ejemplo, a un líquido, una mol del otro. Por eso se dice cantidad parcial molar. A ver. Bueno, ahí está. Hay delta G de mezcla, delta S Profe, de mezcla. una pregunta. Sí. Esta parte de la presentación usted nos la va a mandar y viene en el parcial del miércoles. No recuerden que el parcial del miércoles es de equilibrio químico. Ah, ok, ya. Pero sí nos manda esta parte. Sí, porque o sea, yo les había enviado la séptima parte. Ahora lo que estoy haciendo es añadirle a esa séptima parte. Así que se las envío otra vez y ustedes la reemplazan en la que tienen. O sea, borran la antigua y toman esta séptima parte. Ahora miren que el resultado de esto, ¿sí? Dice que el delta G de mezcla siempre es menor de 0, se disminuye. Delta S de mezcla en general aumenta, mayor de 0. Delta volumen de mezcla por lo menos no es igual a 0, dice. O sea, puede aumentar o puede disminuir, pero es muy, muy poco. Y lo mismo que delta H de mezcla. Puede aumentar o disminuir, pero poco. Bueno, de aquí entonces seguía esa parte número 7. Cuando vimos los diagramas ternarios, etcétera, etcétera. Miren, hasta allí, ahí termina el curso. Así que la otra semana tenemos parcial. Después, si logro ver algunos problemitas de esto, pues lo hago, lo vemos. O si ustedes quieren repasar algún tema, también nos queda todavía una semana más, creo.
Después de la próxima queda una más. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo quedamos con el porcentaje del taller? ¿Cuánto valdrá del parcial? Mm, Bueno, de este que viene, Sí, profe. sí, bueno, yo lo tenía 40 y 60, ¿no? 40 taller, 60 del otro, pero vamos a ver cómo salen en ese parcial y cómo están para ver que si conviene cambiar los porcentajes. Entendido, profe. Sí. ¿Y en laboratorio qué tal? Todo bien. Ya casi terminamos. Nos falta un cosilla. Qué bien. Bueno, pues será así, voy a ver a esos muchachos. No son químicos, pero todavía están, parece que se quedaron con mentalidad de secundaria todavía. Que se les repite el examen, pero igualito al que ya hicieron. Qué barbaridad. Eso nada más se ve en el Ministerio de Educación. Bueno, entonces quedamos así para la próxima. Está bien, profe. Gracias. Nos vemos, Muy profe. bien, Gracias, profe. gracias, Hasta luego, gracias a profe. ustedes, gracias a ustedes.